gusto saludarlos esta tarde de jueves en una nueva emisión de la UNAM Responde. Como cada día les damos la bienvenida a este programa informativo de TV UNAM, en donde las ciencias, las artes, la cultura, las humanidades y todas las disciplinas del quehacer universitario son protagonistas. Y también, como cada tarde, les recordamos nuestras redes sociales que están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, sabemos que México es uno de los países más vulnerables en términos de ciberataques, y este problema no solamente tiene que ver con factores tecnológicos, sino también humanos. Y de esto estaremos platicando esta tarde. Acompáñanos. De acuerdo a la Organización de Investigación Internacional FortiGuard Labs, tan solo en el primer periodo del 2022, México sufrió 85,000 millones de intentos de ciberataques, siendo el país más amenazado en América Latina. Y aunque ya contamos con una policía cibernética y tanto el sector público como el privado trabajan en mantener y tener mejores blindajes para evitar el robo de identidad, la participación de organizaciones criminales o el robo de datos, existen diversos factores que complican esta labor. Y para platicarnos sobre este tema se encuentra con nosotros la doctora en Ciencias Políticas y Sociales, Yadira Gálvez Salvador, que pertenece al Centro de Relaciones Internacionales, precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Yadira? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchísimas gracias por la información, por la invitación para hablar de la información, para hablar de la información. Nuestro tema central. Pues como bien lo dices y como lo decía al principio y lo sabemos, cada vez somos más dependientes a las herramientas tecnológicas, a la vida digital, a la vida virtual, y es importante hablar de seguridad. Pero comencemos por entender a qué se debe o qué debemos entender exactamente por ciberataques. Bueno, tenemos que entender que ha crecido muchísimo el uso de los medios digitales, y a partir de la pandemia esto se potencia porque toda nuestra vida se trasladó a los medios digitales, y se tiene registro que alrededor del 80% de la población en México ahora ya es usuaria de Internet. ¿A través de qué? Fundamentalmente de los teléfonos celulares. Entonces, tenemos un cambio importante en cuanto a que el Internet pues es una fuente sustantiva de conocimiento, de actividad económica, pero también está el otro lado, que es justo todo lo que tiene que ver con delitos cibernéticos, robo de identidad, como tú bien lo mencionabas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad se refieren básicamente tanto en la parte técnica como en la parte social a la prevención, la protección, la defensa y la resiliencia, es decir, la posibilidad de recuperar de sistemas, infraestructura e información que está ahí en el ámbito cibernético. ¿Qué significa esto? Bueno, que en el caso, por ejemplo, de las personas como tú o como yo, tengamos esta posibilidad de tener nuestra información segura, que no suframos robos de identidad o fraudes, pero también lo podemos ver a nivel, por ejemplo, de los países cuando tienen lo que se llama un ciberataque, que es que la inhabilitación, por ejemplo, de las páginas de Internet, de los servicios públicos, el robo de bases de datos. Y aquí tenemos varias formas, ¿no? Por un lado, esto que se llama el hacktivismo o el activismo político, donde se roba la información para hacerla pública, y la otra que tiene que ver con robar la información o hacerse de esas bases de datos o del control de los servidores para solicitar un rescate, esto es, con un ánimo de lucro. Entonces son distintos ámbitos los que podemos analizar respecto a la ciberseguridad, y es muy importante que el público de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México comprenda estas dimensiones y sobre todo a nivel personal, qué podemos hacer para protegernos de todo esto que está en Internet. Justo por ahí vamos a empezar. Pensaba en las causas que originan estos ataques, en las consecuencias que pueden ser muy delicadas, y por eso es importante hablar de este tema y ponerle atención. Pero la base, me parece, es pues esta vulnerabilidad que tenemos ante algo que desconocemos en la mayoría de los casos. Es decir, me parece que las personas no tenemos como la información necesaria para tener
un blindaje en nuestra vida digital. ¿De dónde partir? ¿Qué podemos saber para empezar sobre este tema y para estar un poco también más tranquilos? De eso se trata también. Sí, claro. Mira, yo creo que sí ha incrementado la atención que las personas están poniendo en la parte de su navegación, tanto la navegación de Internet como sobre todo el uso de nuestros dispositivos, la participación en redes, a partir especialmente de que se ha dado a conocer, por ejemplo, el incremento de delitos como el robo de identidad, también extorsiones a través de Internet. Y el otro lado de la historia, que es terrible, hay que señalarlo, pues que muchas de las actividades de delincuencia organizada se mudaron al ciberespacio, como tristemente pornografía infantil o incluso el tema de la venta de drogas, más muchísimos servicios que se venden tanto en Internet abierto como en la dark web. Entonces, por un lado tenemos un incremento de esta conciencia alrededor de la importancia de Internet y sobre todo se ha visto mucho en el caso de México que las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, están cada vez más conscientes de los riesgos que tienen ellas como empresas para su operación y el tema de los empleados. Entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de las personas? Y ahí tiene mucho que ver con concientizarnos sobre el uso, por ejemplo, de doble factor de autentificación, que sonó mucho el año pasado con WhatsApp. Claro. No sé si tú te acuerdas que el año pasado hubo todo un tema de WhatsApp, que se estaban robando los WhatsApps, y entonces lo que estaban diciendo era que tenías que hacer el doble factor de autentificación, más contraseñas más robustas, más todo este tema de leer los términos y las condiciones de las aplicaciones que bajamos a nuestros dispositivos, entre otros aspectos relacionados con la conciencia y la educación que tenemos. Pero a mí me preocupa mucho, por ejemplo, ver que las estadísticas indican que cada vez son más niños y niñas los que tienen sus dispositivos o acceden a Internet y no están siendo vigilados por los papás o las mamás, y las personas no saben también qué son los controles parentales. Entonces tenemos un sector altamente vulnerable, desprotegido, que son los niños, las niñas, pero también las personas adultas mayores que no tienen una cultura alrededor del uso de nuestros aparatos y que están siendo cada vez más víctimas, lamentablemente, de este tipo de delitos. ¿Cuáles son los casos más frecuentes de nuestro país? Y te lo pregunto en el sentido de también pues, poner más atención en estas situaciones vulnerables. Mira, tenemos varios casos en el caso de, bueno, en nuestro país, ¿no? Tenemos por un lado todo lo que afecta directamente a robo de identidad, falsificación, fraudes, que van desde el tema de los WhatsApp, pasando por el robo y la apropiación de información de empresas, y lo más complicado en el caso de México, y ya estamos hablando del tema de la seguridad del Estado, fue el año pasado cuando se dio a conocer todo el tema de el robo de, bueno, el robo de información de la Sedena con el denominado hackeo de Guacamaya, que es otro ámbito en cuanto a la seguridad del Estado, pero también aquí en México hemos tenido casos que se han sido muy conocidos, como el de Pemex, el del Banco de México, que ha señalado que tuvo intrusiones al SPEI, y las encuestas que se han hecho en materia de ciberseguridad y los distintos estudios que hacen las diversas organizaciones que dan estos servicios, lo que indican es que cada vez hay una mayor preocupación por los impactos que esto puede tener tanto a nivel económico para las pequeñas y medianas empresas o las empresas más grandes, igual reputacional si pensamos en una empresa que presta servicios digitales y que de pronto se da a conocer que ya todos los datos de sus clientes están en la venta en Internet, hasta la gran problemática a nivel social que puede significar que alguna persona sea víctima de un robo de identidad y que a nombre de esa persona hagan actividades criminales, por ejemplo, o bien en el caso de los niños, niñas y adolescentes también,
tenemos una gran problemática relacionada con bullying, con problemas psicológicos y también con ser expuestos a actividad no propia para ellos, y me refiero también a que tengan acceso a contenido que no va de acuerdo a su edad o sean víctimas de abuso y de otro tipo de circunstancias a través de Internet. Hay un montón de líneas, de huecos en donde podemos ser vulnerables. ¿Quién resulta beneficiado? ¿Quiénes son los beneficiarios de estos ataques? ¿Por qué es tan atractivo este espacio para la delincuencia? No sé si se le llama así, si es correcto. Sí, es ciberdelincuencia, es totalmente correcto. Y aquí tenemos los dos lados de la moneda, las dos caras, ¿no? ¿Qué hace este espacio? Te lo comentaba, democratiza el acceso a la información, permite también ámbitos educativos, ha potenciado muchísimo la socialización, pero, por ejemplo, alguien que está en Facebook y de pronto no tiene restringidas sus fotografías y su interacción a las personas que conoce, puede ser objeto de que le roben esas fotografías y de pronto ya aparezca un perfil que no es el de él. Incluso ha pasado con personas que tienen estas restricciones y de pronto se dan cuenta que tienen otro perfil. Me preguntas, ¿por qué es tan fácil? Bueno, pues porque el problema con el ciberespacio es que pueden operar en cualquier lugar del mundo. Necesitas conocimientos técnicos para llevarlo adelante, pero es una operación que resulta pues barata en el sentido de la infraestructura que requieres para llevar adelante estas actividades, y porque tenemos desde actividad que puede hacer alguna persona hasta grupos de personas que están interactuando ahí en Internet, y de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, se ha convertido en una de las actividades más rentables para la delincuencia, derivado de esta facilidad que se tiene y esta flexibilidad. También, por ejemplo, la Interpol genera un informe anual sobre el tema de la actividad del cibercrimen en Internet, ¿no? De todas las actividades que existen, y hay muchas alertas por la forma en que precisamente a partir de la pandemia se van escalando estas actividades. Entonces, tenemos un lado que mucha gente piensa que solamente esas cosas pasan en lo que se conoce como la Deep Web o la Dark Web, que necesita cierto tipo de navegadores para entrar y una serie de conocimientos, pero también está sucediendo en la parte más común de Internet, en el sentido de lo que usamos todos, y pues sí necesitamos tener más conciencia y más capacidad de acción. Y para atenderlo se requiere necesariamente la participación de nosotros como personas, las autoridades, las instituciones. Fortalecer la legislación es importante, pero no es lo único, porque el gran problema de esto es que todo avanza muy rápido y de pronto las respuestas van pues más lentas. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque como bien lo acabas de mencionar, no solamente tiene que ver con nuestra vida digital, con lo que nosotros hacemos en redes, con lo que nosotros chateamos, con lo que nosotros buscamos, sino tiene implicaciones familiares, sociales, económicas, a nivel incluso pues nacionales, y lo mencionabas antes de la entrevista solo como contexto, con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania. Y muchas veces yo sigo creyendo que no lo dimensionamos. Sí, no lo dimensionamos porque a mí me ha pasado, por ejemplo, con mis alumnos en la facultad, mis alumnas, de pronto ellos dicen, es que, ¿qué puede pasar con mi información si no soy alguien que esté, no sé, piensan que no son sujetos, y también está bien, ¿no? No pensar en que todo el tiempo estás amenazado, porque finalmente claro, es nuestra vida a través de redes. Pero sí es importante tener conciencia de la utilización de las redes sociales y de los mecanismos de comunicación. Por ejemplo, muchas empresas ahora, a través de todo el cambio digital, nos fuimos a trabajar a nuestras casas. Y entonces, las empresas ahora están cada vez más preocupadas por la garantía de la protección de su información y de las operaciones. Pero en ese ínter, muchas personas tuvieron que utilizar sus equipos personales para conectarse. Claro. Y entonces hay una brecha tal vez en los antivirus, las formas de usarlo, la manera de garantizar que el software sea el correcto, etcétera. Y todavía hoy tenemos un tema de educación sobre el uso de estas redes, 1, 2, los antivirus, y 3, ¿no? Insisto con esta parte del comportamiento en las redes,
y de tener lo básico. ¿Qué es lo básico en Internet? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo básico? A ver, siempre nos dicen, nuestros sistemas operativos, tenerlos actualizados. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque quien hace el teléfono y es el proveedor del software, encuentran algunos fallos y entonces por eso te mandan las actualizaciones que siempre se señala que tenemos que tener. Contraseñas robustas. ¿Qué significa una contraseña robusta? Que tengan números, letras, que solamente tú conozcas esa combinación. Muchas personas ponen la fecha de su nacimiento o ponen algún número muy sencillo que es fácil de identificar. Entonces, contraseñas, antivirus, protección y también quiero insistir en esto, que compartes a través de Internet. Regresemos a las empresas. Imagínate una empresa que a través de WhatsApp web estén compartiendo información sensible. O nosotros mismos que de pronto, mándamelo por WhatsApp. Y entonces eso ya se quedó. Y aunque la empresa te diga que está encriptado, tú no sabes si puede haber ahí un tema. O sea, todo este asunto no es, insisto, para generar una lógica de todos estamos de angustia, más bien de atender. Pero es sí un tema es importante que se atienda desde la perspectiva de la protección de las personas, porque es muy triste y es muy preocupante no solo el tema de el tema del ciberataque por sí mismo, ¿no? Que te infecten tu computadora, que tengas imposibilidad de entrar a tu información. Los respaldos son muy importantes en esto. Pero el otro lado es la angustia, el nivel de daño que le puede generar a una persona este tipo de actividades. Por no decir, y es otro tema que después podemos platicar, todo el asunto de la difusión de material íntimo, que ahora, bueno, en México ya hay una legislación a partir del caso de Olimpia y de todo el activismo que ella tuvo sobre el tema del manejo de la información personal e íntima en Internet. Efectivamente, nos van a quedar muchos temas pendientes. Te invitaremos en algún otro momento para hablar de la ciberpolicía, cómo funciona, cómo podemos acudir. Y nos queda un minutito para terminar. Y eso sí quisiera terminar entendiendo o hablando de la importancia de las personas en este ámbito digital, que ya lo mencionaste un poquito, es decir, no solamente estamos hablando de lo que sucede a través de la pantalla, sino de lo que nos impacta en forma directa. Sí, claro que sí. Mira, todos los estudios lo que indican es que se tiene que tener software, antivirus y todo lo que tengas técnico para atender los problemas de un ciberataque. Pero lo más importante es el factor humano. Es aprender a cuidarnos en Internet en el sentido de las prácticas, de revisar los términos y condiciones de lo que estamos haciendo y de no darle clic a todo lo que llega al correo, porque muchas veces esos son precisamente correos engañosos que piden la información de los usuarios y ahí es donde las personas caen, en los correos engañosos, todo esto que se llama phishing o malware, que es justo para engañar a la gente y que caiga. Y esto es importantísimo porque se nos olvida que también las redes sociales están conectadas. Abrimos una cuenta de Facebook a través de un correo, abrimos una cuenta de Instagram a través de un correo y entonces de forma inmediata, por no leer, damos un clic que nos puede dejar en situaciones vulnerables. Me han contado y me acaba de pasar recientemente. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, por esta información. Estaremos atentos y buscándote para completar toda esta información que es en verdad valiosa en términos pues individuales, pero también empresariales y a nivel, como ya nos decías, de países completos, hablar de la ciberseguridad y de los ciberataques. Doctora Yadira Gálvez Salvador, del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias, y seamos atentos también y responsables en nuestra vida digital. Y bueno, vamos con una recomendación musical que no pueden perderse. Este 9 de junio a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario se llevará a cabo el concierto Sinfonía del Mar, con la presencia del coro y de la orquesta de la Universidad de la Sorbona de París, en el que además pues tienen como invitados a músicos de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata y también de la Jacobs School of Music. Todavía están a tiempo de conseguir sus boletos y para tener la información completa de este concierto pueden ingresar a la página que aparece en nuestra pantalla.
www.musica.unam.mx. En Ser Universitaria, Sandra Lorenzano nos comparte esta tarde una cápsula dedicada a Daniel Arzola, quien es el creador de la campaña No Soy Tu Chiste. Ha llegado junio y con él la campaña por el mes del orgullo LGBTIQ+, que convoca a toda la comunidad universitaria a sumarse a las actividades que visibilizan y celebran la existencia en la UNAM de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Si bien la comunidad LGBT existe y resiste todos los días y todos los meses del año, este mes representa una oportunidad para honrar, hacer memoria y reiterar la necesidad de continuar con acciones que abonen al respeto de los derechos humanos y el término de la discriminación hacia las personas sexo-género disidentes. En este sentido, quiero invitarles a conocer a un artivista fundamental para esta lucha, Daniel Arzola, el niño que soñó con ser artista y que hoy en día tiene obra en diversas ciudades del mundo, tanto en murales públicos como en galerías y museos. Daniel Arzola nació en Venezuela el 6 de mayo de 1989. Es escritor, artista visual, diseñador gráfico y defensor de los derechos humanos. En el año 2013 creó en redes sociales la campaña viral No Soy Tu Chiste, una colección de 50 ilustraciones que buscan sensibilizar al público sobre temas como la homofobia, la xerofobia, el matrimonio igualitario y la diversidad de orientaciones sexuales. Cabe mencionar que uno de los motivos que inspiraron la iniciativa fue el asesinato de un joven gay de 18 años dentro de la comunidad que vio nacer a Daniel, Maracay. Les invito a escuchar el episodio de Violeta y Oro llamado Artivismo para la Vida en Radio UNAM, ya lo saben, en el que pudimos a través de una entrevista saber un poco más sobre las pinceladas que han ido iluminando la historia de su vida. Y por supuesto, pueden consultar la programación completa de la UNAM por el Mes del Orgullo en nuestro sitio web coordinaciongénero.unam.mx. Nos vemos la próxima semana y nos escuchamos el domingo en Radio UNAM. Y vamos enseguida con Majo Gallardo y un tema que puede afectar de manera considerable nuestra salud. Se trata de los triglicéridos y también nos da algunos consejos que podemos aplicar para controlarlos. Si te acabas de sacar estudios de sangre y salieron tus triglicéridos elevados y no sabes qué hacer, ahorita mismo te voy a decir por qué razón salieron elevados. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y aquí te voy a dar tips de cómo bajar tus niveles de triglicéridos. Normalmente cuando salen los niveles de triglicéridos elevados, en automático pensamos que es por alto consumo de grasas, y no. Los triglicéridos se elevan por alto consumo de azúcares y de harinas refinadas. Entonces, si eres postrero, si te encanta la fruta, aún siendo saludable, porque acuérdense que también lo saludable tiene un límite, van a salir elevados tus niveles de triglicéridos. ¿Qué hacer en estos casos? Vas a bajar tu consumo de frutas a una, máximo 2 porciones de fruta al día. Vas a reducir tu consumo de azúcares, mieles, mermeladas, cajeta, todas esas cosas dulces que le pongas extra, lo vamos a bajar. Y también evitar los postres. Yo sé que son deliciosos y yo sé que también se antojan, pero hay que limitarlos en este momento para que nuestros niveles de triglicéridos bajen. ¿Cuáles son los niveles normales de triglicéridos? Nada más en tus estudios debes de revisar que estén en menos de 150. Si están un poquito elevados, vamos a hacer estos cambios para que puedan bajar. Si están demasiado elevados y aún haciendo estos cambios que acabo de mencionar no bajan, es importante ir con un médico para ver si no es necesario meter algún medicamento que ayuden a disminuir estos niveles de triglicéridos. Recuerden que casi todo
En nuestros estudios bioquímicos tiene que ver con nuestra alimentación. Es muy importante estarse monitoreando entre 3 y 6 meses para ver qué es lo que hay que ir cambiando en cuanto a hábitos. Entonces, hoy hablamos de triglicéridos y si quieren en la siguiente hablamos cómo bajar niveles de colesterol. Con estos consejos de nutrición terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo también a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, y agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día, a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla. Les agradecemos y los invitamos a que lo hagan de nueva cuenta mañana viernes en una nueva emisión de La UNAM Responde, ya lo saben, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.